La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia AM y Democracia TV. También nos retransmite en Ibarra, provincia de Imbabura, FM Ritmo 103.5. Este programa que lo vamos a dedicar a un sector muy importante de la economía ecuatoriana que tiene mucha incidencia en el sector social, como es el sector de la construcción, y vamos a hablar también cómo impulsar programas de vivienda, más allá de lo que el país está abocado en medio de la actual situación de la definición presidencial que se lo hará en las urnas este domingo 13 de abril. Quiero dar la cordial bienvenida a nuestros invitados, el ingeniero Henry Yandún, presidente de Constructores Positivos, Paulina Viteri, directora en la Asociación de Productores Inmobiliarios de Vivienda APIVE Guayas, y el ingeniero Johan Proaño, emprendedor y constructor. Hay un tema fundamental que ha estado en el país como un gran desafío: cómo reactivar al sector de la construcción, que indudablemente genera fuentes de empleo, y cómo impulsar los programas de vivienda tan necesarios en el Ecuador. Ingeniero Henry Yandún, muy buen día. ¿Cómo asumir este desafío en el sector de la construcción? Miguel, buenos días. Paulina, qué gusto estar contigo, una representante de una organización importante a nivel nacional, en especial en Guayas, y Joan Proaño. Nosotros, primero, Miguel, estamos a puertas de unas elecciones. Lo que aspiraríamos es que ya exista una unión de los ecuatorianos y que no quede el país partido en dos, porque eso también tiene que ver mucho con la construcción. A los nuevos gobernantes, nosotros hemos tenido la oportunidad de reunirnos con ellos como candidatos. Lo que les estamos pidiendo es que debe haber una política nacional de vivienda, porque extrañamente no existe una política nacional de vivienda, porque eso nos daría una dirección y una predictibilidad del sector. Obviamente con especial énfasis en lo que es vivienda de interés social e interés público, porque hoy por hoy lo que sucede, Miguel, es que hay iniciativas del ministro o el ministerio de turno, pero no existe una medición de la gestión. Ojalá hubiera una política que diga que cada año vamos a reducir en tantos puntos el déficit de vivienda, y que esa sea una medida con la que se pueda nosotros cuantificar la gestión de un gobernante, sus ministros y su presidente. Y el otro tema que nosotros vemos que es muy importante es que hay que generar un gabinete del sector de la construcción, Miguel, porque es impresionante. Nosotros siempre estamos cabildeando por algo tan necesario que es generar vivienda, generar vivienda asequible, pero nos encontramos que hay un montón de entidades que están desconectadas. Hay, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas tiene que ver, el Ministerio de Vivienda tiene que ver, el de Obras Públicas tiene que ver, el BIES, la CFN, el BEDE, con la FIPS, el SRI, inmobiliario. O sea, hay un montón de entidades que tienen que ver con la construcción, pero están totalmente desconectadas y divorciadas. Y eso hace que todas las propuestas que nosotros hagamos, o la gran mayoría, a veces se quedan en medio camino, aunque todos están de acuerdo que es necesario en el Ecuador generar empleo, que es necesario reducir el déficit de vivienda y de infraestructura. Yo creo que esas dos cosas grandes es un tema que hay que pelear, y sobre todo cuando ya exista un nuevo gobierno y con mayor tranquilidad y mayor estabilidad. Ingeniero Henry Yandún, usted ha citado una serie de instituciones que debieran articularse dentro de una política nacional de vivienda, y el papel de los gobiernos locales y provinciales, los gobiernos autónomos descentralizados, ¿cómo Sí, debieran también contribuir en esto? me olvidé de ese tema. Esa es una de las patas, aunque son patas diferentes. Nosotros decimos de que para que exista mayor actividad de la construcción debe haber tres razones fundamentales. Primero, que exista una estabilidad política, ¿no?, económica, social, de tal manera que el ecuatoriano se sienta más tranquilo para invertir en su vivienda propia,
sabiendo que su trabajo, su empresa está estable, la una. La otra, que tiene que haber financiamientos más baratos. Y la otra es los GATS. Los GATS son muy importantes. Lo que nosotros siempre proponemos es que los GATS sean más bien facilitadores en lugar de obstaculizadores de la gestión. Yo estoy ahorita en Madrid por temas de salud y es impresionante, bueno, la envidia que uno siente de una ciudad donde se nota a leguas que los municipios, que acá se llaman de otra manera, están orientados a dar una mejor habitabilidad, son muy preocupados de generar más parques, más áreas verdes, es decir, hacen su labor y lo que hacen que se facilita mucho la construcción privada, ¿no? Entonces yo creo que los gases son fundamentales en esto. Lamentablemente, muy divorciados del gobierno central, normalmente son antagónicos inclusive, pero nosotros, esa es nuestra obligación como gremios, tratar de aglutinarle a estos sectores la banca o el financiamiento en general, la estabilidad, el tema de todas estas entidades que están desconectadas y los GATS. Bienvenida a la directora en la Asociación de Productores Inmobiliarios de Vivienda PIBE Guayas, Paulina Viteri. Una visión desde Guayaquil, ¿cómo activar esto, el sector de la construcción y fundamentalmente los programas de vivienda? Muy buen día. Buenas tardes, Miguel, gracias por la invitación. Buenas tardes, Henry, Joan. Solo para hacer una pequeña aclaración, mi cargo es directora de operaciones en la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda, APIVE. Muchísimas gracias para los que nos están escuchando. Bueno, es importante y digamos en complemento porque Henry ha abarcado bastante bien la situación actual del sector. Y si bien los gobiernos deben traer, quien sea que termine, digamos, ganando estas elecciones el domingo, una política nacional de vivienda que articule a todas las demás instituciones del país. Actualmente existen programas de subsidio para poder adquirir una vivienda un poco más económica. Existen tasas más bajas que promociona el BIES. Existen diversos incentivos para que podamos reactivar el sector inmobiliario que lleva unos años presentando una contracción, una caída. Sin embargo, creo que en los últimos años, a pesar, digamos, de factores externos, de todo lo que ha venido en consecuencia trasladándose desde la pandemia, ha sido que no existe un impulso coordinado del país en general para que podamos impulsar al sector inmobiliario que se traslada en muchos otros beneficios para la economía, como la generación de empleo directo e indirecto. Entonces, por ejemplo, parte del core de nuestra institución durante este año y el anterior ha sido enfocarnos en eh, tratar de comunicar la importancia de, por ejemplo, mantener el programa de vivienda BIS y VIP. Eso lo hemos trabajado en conjunto también con constructores positivos, porque para nosotros es súper importante que se mantenga este compromiso de refinanciamiento o de refondeo del fideicomiso que administra estos fondos del programa. ¿Qué hace este programa? Subsidia un porcentaje de la tasa para que las instituciones financieras privadas que participan puedan prestar a una tasa menor y así poder entrar, calificar más personas a acceder a una vivienda económica, o sea, una vivienda de interés social o vivienda de interés público y que puedan pagar la mitad de la cuota. ¿Qué pasa en el último año y que ha sido un notable problema para nosotros, para el sector de la construcción, para las instituciones financieras incluso? Que al no existir un compromiso de el Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Economía y Finanzas, al no existir una, digamos, una manifestación clara sobre qué va a pasar con eso, sino que vamos a irlo refondeando una vez que se requieran los recursos, una vez que se acaben, no están así, porque estos recursos actualmente como están, digamos que en un más menos, teniendo en cuenta la colocación de crédito actual, van a durar hasta finales del próximo año, siendo positivos. Pero ¿qué pasa? Los bancos igual van a decir, yo presto hasta este año, porque son casas que se van a entregar en los próximos 18 o 24 meses. Entonces ellos tienen que hacer una previsión de cuánto tiempo más pueden seguir participando. ¿Qué pasa también con ese programa? A pesar de ser uno de los más importantes de Ecuador,
hay muy pocos bancos que participan. ¿Por qué? Por las restricciones, porque hay unas condiciones sobre el número de cartera que deben de tener. ¿Y qué pasa cuando hay pocos bancos y poco fondeo? Estos bancos obviamente van a priorizar a los clientes de los proyectos que ellos también financiaron. Entonces, esto excluye un poco más la participación amplia de todo el sector y también dificulta que haya más oferta y de que en el transcurso del tiempo esto se vaya reactivando. Entonces, a pesar de que yo creo que Henry lo ha mencionado muy bien, una articulación de las instituciones es lo importante, incluyendo a los GATS, que deben simplificar los procesos de otorgamiento de permisos, que deben facilitar también para que haya más inversión, para que se pueda extender la expansión urbana, etcétera. Creo que es muy importante que el gobierno que logre estar los próximos 4 años otorgue una estabilidad y digamos un incentivo conjunto de lo que significa impulsar o reactivar el sector. Porque si bien este gobierno entró con incentivos que promovían la devolución del IVA o promovían un listado de materiales que tenían una reducción en ese IVA, no hubo un complemento de otras instituciones que ayuden a que esto se impulse, porque por un lado, quedaron muchos materiales fuera de ese listado y eso perjudica digamos, a muchos agentes en la cadena. Y también, ¿qué pasa con la devolución del IVA? Se puso un tope que a muchas empresas promotoras que, digamos, invierten en grandes cantidades, se les queda por fuera mucha cantidad de lo que ellos cobran. Entonces, digamos que no hay una articulación conjunta de todas esas instituciones para que no solamente lo que se promueve a través del gobierno como una ley, se aplique correctamente, digamos, en el SRI o que haya una facilitación del MIDUBI para registrar estos proyectos, que es un requisito de la devolución del IVA. Más o menos eso es lo que yo creo que hay que tener en cuenta para, en general, poder impulsar y reactivar el sector. Bienvenido al ingeniero Johan Proaño, emprendedor y constructor. ¿Cómo impulsar, reactivar al sector de la construcción que genere certidumbre? Porque es un sector tan importante que en su momento representaba el 10% del PIB, una cantidad muy importante en la economía ecuatoriana, y que luego bajó alrededor del 6-7% del PIB, lo cual era lamentable, y esto incide incluso en la generación de puentes de empleo. ¿Cómo impulsar también los programas de vivienda? Muy buen día, Johan Proaño. Sí, muy buenos días. Yo soy arquitecto nomás, también una pequeña aclaración. No llegué a los años de Henry a la ingeniería, me quedé de arquitecto. Y bueno, con esto yo sí quisiera decir, efectivamente, el sector de la construcción en el año de 2014 representó el 9,8% del PIB, en el año 2023 apenas un 6% del PIB. Sin embargo, de esto seguimos dando empleo a 515.000 ecuatorianos de manera directa. Y al ser la industria de la construcción una industria transversal, que tiene muchísimos ejes. Por eso nosotros hemos conformado un clúster en el que están desde los proveedores de materiales, los fabricantes de materiales, baja la cadena inmobiliaria, cadenas de servicios, gestión. Se dice que por cada puesto directo nosotros tenemos dos puestos indirectos. Estamos empleando entre 1.500.000 y 2 millones de ecuatorianos de manera directa, y por cada 40 metros cuadrados que se construye se genera un empleo por 18 meses. Entonces, esa es la importancia del sector de la construcción dentro del Ecuador, y así es como lo tenemos que ver, y así es como los gobernantes lo tienen que ver y le tienen que dar su debida importancia. Em, Primero que nada, coincido muchísimo en la política nacional de vivienda. Aquí no tenemos una política nacional de vivienda y todo estamos dependiendo de la buena voluntad y la buena gestión de cada uno de los ministros del ramo.
porque no hay un presupuesto que sea asignado a vivienda año a año para que se puedan hacer las diferentes obras, ya sea obras de vivienda de segmento uno que son totalmente subsidiadas o también poder poner en los fideicomisos las del segmento 3 y 4 que son viviendas que tienen una tasa de interés subsidiada. Entonces, no hay un presupuesto, ¿sí? Y cada vez que se quiera aumentar este presupuesto, se tiene que hacer un montón de cosas. Tiene que primero recurrir a fondos internacionales y luego se tiene que hacer otra cosa más, que es subir los techos presupuestarios, porque el país eh, no se puede endeudar más de un techo presupuestario. Entonces, yo sí quisiera hablar también de las cosas buenas que se han hecho, ¿sí? Y de las cosas que faltan por hacer. Eh, en un principio de este gobierno, en el año 2023, se determinó la devolución del IVA para los promotores inmobiliarios, lo que en cierta manera nos iba a permitir reducir nuestros costos. Si es que reducíamos nuestros costos al tener esta devolución de IVA, muy probablemente íbamos a poder vender a unos costos, a unos precios un poco más asequibles y vamos a poder tener una mayor demanda. Como bien lo anotó Paulina, ahí lo que fue una intención 100% positiva del gobierno se fue un poco diluyendo en las demás organizaciones. Entonces se fue diluyendo en el SRI, especialmente donde ya se puso un límite a a esta devolución. Y bueno, ahora estamos ya recién viendo a finales del año 2024, empezamos a ver las devoluciones y con esto se empieza a dinamizar un poco más los flujos de de caja de las empresas y empezamos a ver un poquito más de empleo. Eh, lo que nosotros estuvimos peleando muchísimo como constructores positivos, como conjuntamente con APIVE, era en mejorar las condiciones de crédito hipotecario de los ecuatorianos. La gran mayoría de ecuatorianos compra su vivienda con crédito hipotecario y lo hace endeudándose a 25 años plazo. En ese sentido, se han dado algunos buenos mensajes y algunos buenos pasos. Lo primero de ellos fue el incremento del BIES a $1.000 millones en su presupuesto de colocación de créditos hipotecarios para este año. El BIES no es que no tenía plata. El BIES del año anterior colocó $4.500 millones en créditos coreografarios y apenas $530, 30 millones de dólares en préstamos hipotecarios. Entonces, lo que había que hacer es redistribuir un poco esos presupuestos y efectivamente eso se ha hecho para este año 2025. Ya la industria inmobiliaria cuenta con $1.000 millones de presupuesto para créditos hipotecarios y normalmente en el año anterior nosotros colocamos 1.700 millones de dólares en el créditos hipotecarios en todo lo que es la banca. Si a eso le sumamos estos 500 millones de dólares, alcanzaríamos los 2.300 millones si todas las condiciones si todas las demás condiciones se mantienen iguales y sería un alza del 30% en la colocación de créditos hipotecarios. Ahora, bueno, una cosa es decir, aquí tengo el presupuesto, aquí tengo el producto, y otra cosa es efectivamente colocarlo. Para colocar ese presupuesto se requiere de muchísima gestión por parte del BIES. Una gestión que inminentemente tiene que ser comercial. El BIES tiene muchísimas herramientas, eso sí, tiene todas las bases de datos de sus afiliados, sabe cuánto ganan, sabe cuánto gastan, sabe si está en buró de crédito, saben exactamente cuánto le pueden prestar. Lo que hace falta es activar esas campañas en que precisamente llegue a la ciudadanía y le diga, mira, yo te puedo prestar hasta tanto para una casa y le ponen la cuota y la persona, muchas de los afiliados, con las tasas bajas que tiene el BIES para ciertos segmentos, se van a dar cuenta que lo que pagan por su arriendo va a ser lo mismo que lo que van a pagar por su casa propia.
Y ojo que hay dos tipos de créditos del BIES que solamente requieren el 5% de entrada. Entonces, eso para nuestros escuchas es decirles, vean, métanse en Alvíes. En este momento hay dos tipos de programas. El tipo de programa Premier, que es para viviendas de menos de $53,000, le financian 50,000, o sea, solo tiene que dar 3,000 de entrada. Y la tasa de ese es del 4,99%. Si nosotros lo comparamos con la banca tradicional, que está ahorita en un 10,9% de tasa referencial, es menos de la mitad. Y hay el otro que es el de tasa de interés preferencial para viviendas de hasta 107,000, que ya es una vivienda para clase media. El BIES le financia el 5,99% con solo el 5% de entrada. Entonces, realmente son condiciones nuevas, mejoradas, y la otra acción positiva que se ha realizado es que el gobierno, a través del Banco del Pacífico, que sabemos que es de propiedad de la CFN, ha dado una tasa de interés sin ningún tipo de restricción, sin ningún monto máximo del 7,5%. Con esto se está efectivamente ayudando a que las tasas de interés bajen porque se está creando una sana competencia entre la banca. Y ahora, un poquito qué hace falta para complementar estos. En primer lugar, que todas estas acciones se sigan manteniendo, que siga habiendo presupuesto para la devolución de IVA. Y en donde sí estamos, yo diría que quedados, que sería el lunarcito que tenemos ahí en la gestión, es en la parte de los créditos de vivienda de interés social y vivienda de interés público. Tasa de interés subsidiada, le explicó Paulina, y aquí sí lo que se necesita es que el sector constructor tenga certezas de que los fondos van a venir a un fideicomiso. Ni siquiera que los fondos estén en el fideicomiso ya desde el día uno, porque sería mucho pedir que nuevamente se rellene ese fideicomiso con unos 530 millones. Pero que los fondos ya lleguen, estén en el fideicomiso y haya un compromiso entre el Estado y los organismos multilaterales para que año a año se vaya rellenando ese fideicomiso con cantidades fijas, no como se vayan acabando o como se vaya gastando. Porque los proyectos inmobiliarios tienen una duración de 3, 4, 5 años. Para uno meterse a invertir en un proyecto inmobiliario a tan mediano o largo plazo, tiene que tener la certeza de que los fondos para el financiamiento de los futuros compradores existen, y solamente de esa manera uno podrá tener la certeza de seguir construyendo. Sino simplemente ese segmento que al momento representa el 14% de los créditos inmobiliarios en el Ecuador, y eso que es de créditos inmobiliarios nuevos y viejos, nosotros calculamos que más o menos representa el 17% de las viviendas nuevas en el Ecuador. El segmento BIS y VIP se va a ver paralizado, y eso realmente sería nefasto para la economía ecuatoriana. Eh, Vuelvo con el ingeniero Henry Yandón. Luego de la explicación que nos han formulado y estas perspectivas, ¿cuáles serían los obstáculos que existen para agilizar esta política en favor del sector de la construcción e impulsar los programas de vivienda? ¿Cuáles serían los obstáculos y cómo simplificar también los procesos? Bueno, el principal obstáculo es la inestabilidad. Miguel, nosotros como ecuatorianos tenemos que luchar ya, todos los ciudadanos, para que nuestro país deje de ser la consecuencia de pocos movimientos políticos que representan a poca gente y que generan una inestabilidad tremenda. Esa inestabilidad obviamente le pone muy intranquilo al ciudadano. El ciudadano no tiene certeza de su empleo, de su empresita, de su negocio, de su emprendimiento, y entonces no hay certeza para endeudarse en una vivienda. Eso yo creo que es una lucha que tenemos que hacer los ciudadanos porque, Miguel, ya realmente es el colmo lo que está pasando con el país. Tenemos muchos años de inestabilidad y esto afecta directamente a la construcción. Yo creo que
el tema de que venga un gobierno y piense a la mediano plazo sería una cosa muy interesante. Y los municipios, estamos peleando con los municipios. Para darte una idea, Miguelito, en Guayaquil, el 9,8% de los ciudadanos se dedica a la construcción y en Quito somos apenas el 7%. Es decir, que en Guayaquil se da 30% más de empleo a los ciudadanos en la construcción que en Quito. Esa es una señal, por ejemplo, de que en Guayaquil, aunque también hay obstáculos, realmente son municipios más orientados a generar ayudas o menos obstáculos a la actividad de la construcción. Es increíble cómo en el mismo país haya una diferencia tan abismal del uso del empleo en la construcción. Por eso es que nosotros también queremos trabajar, estamos trabajando de alguna manera desde hace tiempo, pero queremos ser más agresivos para que, por ejemplo, el municipio de Quito haga una revolución, realmente una revolución positiva, en el sentido que hay que generar nuevas centralidades, nuevos polos de desarrollo, porque Quito está realmente paralizándose de una manera infame. Porque hay déficit de vivienda y también hay déficit de empleo. Yo creo que por ahí están los temas. Yo creo que el tema del financiamiento estamos por buen camino porque como ha explicado Joan bastante, las tasas de interés son las que nosotros como consultores positivos siempre habíamos definido que 5, 6, 7% son buenas tasas de interés porque la cuota de la casa propia se parece mucho a la cuota del arriendo de una propiedad equivalente y obviamente los nuevos programas que tenemos, los nuevos proyectos que existen en todo el país son realmente muy, muy bonitos y muy, muy funcionales. Pero de ahí vienen más tareas. Por ejemplo, viene el tema de la construcción sustentable. En el mundo hay mucho dinero, Miguel, orientado al uso o el incentivo de construcción sustentable. Y nosotros queremos que los municipios, en lugar de obstaculizarnos, también nos incentiven cuando existe construcción sustentable. Nosotros como construcción, como todas las actividades en el universo, en el mundo, generamos mucha huella de carbono que está afectando al ambiente. La construcción es muy importante en esto. Y nosotros estamos dando pasos para que no seamos los malos de la película en la generación de la huella de carbono. Pero el municipio o los municipios también tienen que considerar ese tema y hacer apoyos. Hay financiamientos verdes muy interesantes. Los municipios de otros países incentivan a los ciudadanos a vivir en viviendas sustentables, incentivan a los constructores y ese tipo de cosas nuevas también debemos meternos porque estamos quedándonos mucho atrás, no de países desarrollados, sino de países vecinos como Colombia, nos quedamos muy atrasados. Pero luego hay el gran segmento, Miguel, que es el segmento de la obra pública o de las otras ramales de la construcción. Esto es el sector petrolero, el sector minero y energético, que otra vez también va a depender de las señales que den los próximos gobernantes. El próximo gobernante debe dar unas señales de tranquilidad, unas señales de seguridad jurídica, unas señales que permitan que haya otra vez inversión en el sector petrolero, que se haga una inversión en el sector minero bueno, llamémoslo así, y en el sector energético, que ya vimos que tenemos un tremendo déficit de energía. Y esos tres sectores son muy importantes, Miguel, para activar también la construcción. Y el otro tema que también peleamos nosotros es el generar alianzas público-privadas o alianzas estratégicas para utilizar, por ejemplo, los terrenos que tenemos abandonados, que pertenecen al Estado, ya sea por inmobiliar, ya sea por vías, por los municipios. Porque si es infame, Miguel, que el ecuatoriano, ¿por qué tiene que vivir el ecuatoriano más pobre o la clase media baja? ¿Por qué tienen que vivir en las periferias cuando en las zonas consolidadas de las ciudades tenemos terrenos abandonados que pertenecen al Estado y que no están siendo bien utilizados? Y nosotros consideramos que ahí se pueden hacer alianzas estratégicas muy interesantes para hacer obras de interés social o obras de vivienda prioritaria a un costo adecuado, siempre y cuando ya sea el IES, ya sean los GATS o ya sea inmobiliar, hagamos alianzas para tener unos terrenos acorde a eso. Por eso decíamos nosotros que tener un gabinete con un liderazgo fuerte, como han hecho en otros países, genera unos liderazgos supraministeriales,
para que debajo de él exista, él sea un paraguas para alinear las actividades de estos otros sectores que son muy importantes, estas otras entidades. Porque en el cuadro hay una tremenda oportunidad, Miguel. Nosotros insistimos en que a la construcción no nos deben ver como un problema, sino como una herramienta, como una oportunidad. Porque nosotros, todos saben que generamos mucho empleo, todos saben que generamos la creación de sueños que tiene toda la familia ecuatoriana. Pero ahí está la oportunidad, pero no la aprovechamos. Los gobernantes llegan al poder y se olvidan de lo que siempre dicen, de que la construcción es importante. Y nosotros hemos visto que sí es viable. Ya hay tasas de interés convenientes, que era un obstáculo importante. Falta el tema del relleno del fideicomiso del BIS y BIP, que es es cuestión del Midubi. Y con eso estaríamos, yo diría, listos con la una pata. La una pata está lista. La pata de los municipios se está trabajando. Por ejemplo, en el municipio de Quito hay una apertura por mejorar. Algo está mejorando, pero nosotros sí quisiéramos que las mejoras sean más disruptivas, más agresivas, más potentes, porque son mejoras, pero no cumplen las expectativas. Y ya viene en cuestión del gobierno de que realmente lo tome a la construcción como una oportunidad para generar un buen gobierno, para generar un buen empleo, para generar un buen desarrollo para los ecuatorianos. Luego con la directora de Operaciones de Asuntos Legales de la Asociación de Productores Inmobiliarios de Vivienda PIB Guayas, Paulina Viteri. ¿Cuáles son los obstáculos, según usted, en el trabajo permanente que se hace en medio de este desafío de la reactivación del sector de la construcción y el impulso de los programas de vivienda? Hoy en día yo creería que el mayor obstáculo que encuentra el sector inmobiliario es la colocación de crédito hipotecario. O sea, tal como lo mencionó ahora Henry, es importantísimo, digamos, destacar que el sector financiero es un actor totalmente importante y es un pilar dentro del sector porque la vivienda sin financiamiento no se compra ni se vende. Y hay que dejar totalmente claro que no podemos generar tampoco una dependencia de el sector privado, del sector público en cuanto al financiamiento, sino que ambos deben trabajar conjuntamente para que además con las políticas de gobierno que vengan para incentivar el acceso a vivienda con subsidios, estas otras entidades puedan a su vez cumplir con sus anuncios de colocación de crédito. Digamos que existe actualmente una problemática con el tope de tasas que tienen las instituciones financieras y si bien no es conveniente para un comprador que su tasa o que su cuota mensual aumente, eso también se traslada en que las instituciones financieras contraigan la colocación de crédito. O sea, si hacemos digamos, revisamos una evolución de la colocación de crédito. Desde el 2022, yo puedo darles unas cifras aproximadas. En el 2022 la colocación de crédito fue de 1.870 millones aproximadamente, que representaba un incremento del 7% respecto al 2021. Sabemos que el 2021 fue un año que recién empezó, digamos, a reactivarse todos los sectores económicos en general post pandemia. Pero luego, en el 2023, se registró la reducción o disminución automática de un 6%, que es aproximadamente unos 120 millones en comparación a este 2022. Y luego, para el 2024, la caída continúa con una reducción del 8%, es decir, 150 millones aproximadamente, respecto obviamente al 2023. ¿Qué significa esto? Que la contracción que estamos, digamos, percibiendo o esa tendencia de decrecimiento en la colocación de créditos hipotecarios refleja un desafío en el acceso a financiamiento a vivienda. Esto afecta negativamente al mercado inmobiliario y obviamente a los potenciales compradores. ¿Qué pasa? Y también ya lo han mencionado aquí, que el producto de crédito hipotecario se hace cada vez menos atractivo para las instituciones financieras y por eso promueven mucho más la colocación de otros productos. El producto de crédito y otros que también el BIES da otros créditos en vez de impulsar o fomentar mucho más o difundir mucho más los productos de crédito hipotecario que ellos tienen, porque el producto de consumo es más fácil de colocar, de cobrar una tasa que les genera un spread favorable a los bancos y que a su vez no haya, me imagino también,
ese nivel de riesgo que se genera con una vivienda, a pesar de que existe una garantía de por medio, que es el mismo inmueble, para ningún banco es atractivo quitarle al final del día al cliente esa vivienda porque se convierte en una cartera de inmuebles que no pueden o no saben cómo promover en el tiempo. Entonces, esa no es la idea del financiamiento. Sin embargo, revisando esta evolución del crédito que les mencioné con números, es importantísimo darnos cuenta que no hay un incentivo, no hay una articulación, no hay una coordinación y que también es importante que el gobierno central, las instituciones financieras y actores representantes del sector se sienten a conversar sobre qué está pasando con estas políticas de crédito. ¿Por qué hay esta disminución en la colocación? Porque hay un anuncio que no se puede cumplir. ¿Qué pasa? Puede ser porque la persona ya no califica, porque su nivel de endeudamiento ha incrementado en los últimos años. Y es verdad, hoy en día las personas se endeudan para poder comprar cosas para su casa, comer, todos los días. O sea, el supermercado lo financian. Entonces, ¿qué pasa? Eso va haciendo una bola de crédito que van adquiriendo en el tiempo que les disminuye su capacidad para adquirir este tipo de productos. O sea, si es que el BIE se enfoca en su crédito quirografario, va a perder a estas personas capaces de poder adquirir una vivienda propia y trasladar eso que ahora pagan en un alquiler a una cuota de una vivienda que puede ser de ellos en el transcurso del tiempo. Para hablar un poco sobre la participación de las instituciones financieras, en el 2024, el sistema financiero privado otorgó 1.000 millones de créditos hipotecarios. Esto significa una disminución del 8% respecto al 2023, mientras que el BIES presentó una reducción del 9%, pasando de 587 millones en el 2023 a 534, a pesar de que en su anuncio de presupuesto se dijo que se iba a otorgar 650 millones. Este año, si no me equivoco, aumentaron este anuncio de presupuesto a pesar de no haberlo cumplido el año pasado. Eso sigue siendo algo positivo porque, digamos, hay la intención de que el BIE siga siendo el principal actor en la colocación de crédito, en incentivar a que las personas tengan una vivienda propia, pero a la par es importante que quien esté en el gobierno y quien esté en la gerencia del BIES encuentre la modalidad para promover su producto de crédito y disminuir un poco otros productos que, si bien le generan una rentabilidad al banco, generan nada más un endeudamiento y no constituyen un patrimonio en las familias ecuatorianas. Entonces, si la participación del BIES se sigue reduciendo, esto significa que nosotros vamos a generar una dependencia del sector privado para el financiamiento de viviendas. Y esto cada vez se vuelve más complicado porque, como cualquier institución privada, ellos también siempre van a buscar una rentabilidad y, digamos, en una economía totalmente abierta no podemos juzgar esta forma de ver, que ellos también tienen que colocar productos que les sean más atractivos. Pero si para el sector financiero privado es cada vez menos atractivo colocar el producto de crédito hipotecario porque no existe una tasa que cumpla con el spread que ellos necesitan, porque los topes limitan la calificación de crédito y porque se deja por fuera a muchas personas que no califican por diversos factores, como lo que ya mencioné, el endeudamiento, la falta de empleo, entre muchos factores externos a el sector. La participación del BIES podría indicar restricciones o cambios que afecten al sector. Entonces, yo sí creo que es importante que no tengamos una dependencia del sector financiero privado, pero que a su vez haya una alineación en lo que el gobierno vaya a impulsar, porque estas políticas de vivienda tienen que ir de la mano de políticas de financiamiento. Es importante que haya un incentivo y no. Y si bien el fideicomiso digamos, una herramienta muy importante para el sector, y todo lo que hemos mencionado sobre la necesidad de que se termine esta incertidumbre y que haya una programación en cómo se va a hacer ese refondeo, por más de que no existan los fondos, como bien dice Joan, que sí exista un compromiso de parte del gobierno para que las instituciones financieras sigan participando. Creo que también es importante analizar todo lo que está pasando detrás para las personas que no pueden acceder a vivienda con un subsidio. Ok, una persona de clase media que está afiliada debería automáticamente saber que el BIES es su principal aliado,
pero no sucede así. Muchas veces tienen que recurrir al sistema financiero privado. Entonces, todo en sí empieza a colapsar. Y como les decía al principio de esta intervención, el sector inmobiliario sin financiamiento no subsiste. Entonces es importantísimo, peor en un país como en Ecuador, que nadie va a poder pagar realmente una casa de contado, sino que se necesita el financiamiento, se necesitan tasas que puedan, digamos, mantener una cuota estable y que también la reactivación del sector inmobiliario como tal va a generar estos números y plazas de empleo que también mencionaba Joan, que al final del día terminan siendo un círculo positivo porque la generación de empleo genera estabilidad económica y se traduce en personas que en un futuro pueden invertir y crear un patrimonio, que es más importante que una vivienda propia para eso. Arquitecto Johan Proaño, ¿cuáles obstáculos encuentra usted a fin de viabilizar esta política de reactivación del sector de la construcción y de manera especial el impulso a los programas de vivienda? ¿Cómo simplificar procesos, por ejemplo? Bueno, sí, aquí tenemos dos partes, dos obstáculos grandes. El primero y más grande yo pienso que es el del acceso al crédito. Es decir, si bien es cierto, se han dado ya estas condiciones ventajosas, ¿sí? Tasas subsidiadas, 4,99%, con solo el 5% de entrada. El BI es igual, 4,99 con solo el 5% de entrada. El otro programa del BI es 5,99 con 5% de entrada. Ya se paga lo mismo por una vivienda nueva, la cuota del crédito hipotecario, la vivienda nueva, porque se paga de arriendo. Entonces ya están creadas las condiciones, pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no tenemos, que muchos de los ecuatorianos no tienen acceso al crédito porque se siguen calificando, la banca lo sigue calificando de la misma manera tradicional como califica a todos los deudores. Estamos hablando de los, de, lo- de la gran mayoría de ecuatorianos que no tiene un empleo fijo, de la gran mayoría de ecuatorianos que no tiene un ingreso demostrable en el SRI. En esto, por ejemplo, las cooperativas que ahora que han incurrido de muy buena manera en la colocación de créditos hipotecarios. Por ejemplo, en el año 2023, las cooperativas colocaron prácticamente lo mismo que colocó el BIES. Las cooperativas colocaron 513 millones y el BIES colocó 588 millones. Y las cooperativas tienen una forma diferente de calificar a sus deudores, porque la mayoría de ellos no están en el sistema formal de la economía. Entonces nosotros lo que tenemos que ver ahorita es que tenemos un triángulo y en ese triángulo la gran base de ecuatorianos no tienen cómo acceder a un crédito hipotecario. Ahí es donde tenemos que trabajar. Y ahí es donde tenemos que trabajar precisamente en vivienda más barata, que eso se logra con el concurso de todos, porque ahí necesitamos suelo barato, que lo puede proveer el Estado con las leyes que ahora tiene. Se- Nos ha caído, tenemos una muy buena novedad con un nuevo reglamento para la empresa de vivienda, en el cual ya se pueden hacer alianzas y no se tiene que necesariamente dejar el terreno sin hipotecar, es decir, que ya se puede, que el Estado ya puede poner el terreno, el constructor construir y sí se puede hacer una hipoteca de ese terreno, que antes no había cómo. Entonces prácticamente estaban negadas las asociaciones públicos privadas para, mm, para este tipo de proyectos. Entonces, número uno, suelo barato. Número dos, que ya vamos a hablar un poquito luego, es la parte esta de lo que los trámites sean mucho más ágiles. Pero esa es otra de las partes importantes. Y número tres es el acceso al crédito de las clases menos favorecidas de Ecuador. Pero para eso se necesita tener un programa de ahorro, porque ese es el gran problema que tenemos los ecuatorianos. No ahorramos
y no ahorramos mucho menos para vivienda, es decir, para un objetivo común. Habíamos hablado en algún momento de que en el BIES, los fondos de reserva se puedan ir abonando precisamente a un fondo de ahorro. También habíamos hablado de las jubilaciones patronales. Hay gran cantidad de jubilaciones patronales que se tienen que pagar luego los 25 años. Una parte de ese dinero se podría llegar a que sea parte de este fondo de ahorro. Pero todos los ecuatorianos se debería tener un programa de fondo de ahorro para vivienda. Y con ese mismo fondo de ahorro para vivienda se puede dar financiamiento para la construcción de muchísimas viviendas. Entonces, ese es uno de los primeros obstáculos. Acceso al crédito por parte de las personas de menores recursos, de la actividad informal, de los informales. No tienen acceso al crédito y todavía no hemos descubierto una forma cómo incluirlas dentro de la economía formal, o por lo menos, porque son personas que sí tienen capacidad de pago y que demuestran que tienen capacidad de pago. Si demuestran que tienen capacidad de pago, no tendrían que estar incluidas en el sistema formal como para darles un crédito para su vivienda. Ese sería el primer obstáculo. Y el segundo obstáculo es precisamente todas las barreras que enfrentamos los constructores en ciudades más, en ciudades menos, en el momento de poder aprobar nuestros planos. Y un proyecto que normalmente tenemos nosotros para hacer 6 meses de planificación, en donde máximo ocupamos un 10% de nuestra fuerza de trabajo entre arquitectos, planificadores y demás, y a partir del sexto mes iniciar construcción, en donde ya ocupamos el 100% de nuestra fuerza de trabajo. Resulta que estos 6 primeros meses no se hacen 6 meses, sino se hacen 9, 12, 18 meses en obtener un permiso, y el 90% de nuestros trabajadores dejan de trabajar durante todo ese tiempo que se ha extendido la tramitología de permisos. Hay hay que decirlo, y hay ciertos esfuerzos por parte del municipio de Quito como para ya ir de alguna manera acortando esos plazos. Pero nosotros pensamos desde Constructores Positivos que esto tiene que ser una solución mucho más integral de todo el municipio de Quito, no solamente de departamentos, no solamente de direcciones, porque en el momento en que se hace una dirección ya puede estar funcionando muy bien, pero todas las direcciones están conectadas, interconectadas con otras. La dirección de catastros está interconectada directamente con la tributaria. Y si es que algún trámite no sale bien o no sale a tiempo en la de catastro, se demora en la tributaria y viceversa. Supongamos que todo esté funcionando perfectamente en catastros, bueno, pues uno llega a tributario, igual se topa con el obstáculo. Entonces se necesita hacer a nivel general del proyecto una gran consultoría, una consultoría macro, inclusive con el apoyo de Naciones Unidas, para poder determinar cuáles son todos los procesos, que existen cantidades de procesos. ¿Cuál es todavía hacer una depuración de todos esos procesos? Y luego de que se haga la depuración de esos procesos, hacer una automatización y una digitalización de todos los procesos y de toda la tramitología en el municipio. Estamos seguros que con eso vamos a poder reducir muchísimo estos tiempos, que le digo que son tiempos muertos en los proyectos, que causan mayores costos, y mayores costos, los costos que tenemos los promotores siempre son trasladados a los compradores finales, que tienen mayores tiempos de ejecución en la etapa de planificación, donde prácticamente el, únicamente trabajamos con el 10% de nuestra fuerza laboral, y eso es algo que tenemos que cambiar en el cortísimo plazo. Em, Esos dos, y yo pienso que el tercer reto es un reto de sostenibilidad en el tiempo, es decir, que
nos mantengamos con los programas con los cuales ya hay un buen programa, por ejemplo, el del BIS y el VIP, que se rellenaron, es el fideicomiso BIS y VIP, fideicomiso para vivienda de interés social y vivienda de interés público, se rellenó con 530 millones en el año 2015. Y luego tenemos solamente fondos hasta finales de este año. ¿A qué nos referimos con continuidad de los buenos programas? Que haya una sostenibilidad en el tiempo y que estos sigan durante muchísimos años para que el sector promotor inmobiliario tenga certezas. Eso solamente se puede hacer con una política nacional de vivienda, que es lo que muchísimas veces hemos repetido aquí. Tenemos el programa de devolución de IVA. El programa de devolución de IVA comenzó en el 2023, recién estuvo operativo en el último trimestre o en el último cuatrimestre tal vez del año 2024. Empezamos a poner ya las reclamos y por ahí ya existen ciertos rumores de que a lo mejor ya no tengamos fondos en eso. Entonces, otra vez, es carrera de caballos, parada de burros. Entonces, las iniciativas, ese es otro de los retos, las iniciativas que tenemos, que están funcionando, tienen que ser sostenibles en el tiempo y para eso solamente se lo puede hacer con un presupuesto y que esté atado a una política nacional de vivienda. No tenemos ese presupuesto. Vuelvo con el ingeniero Henry Yandún. Uno de los puntos importantes más allá de la agilización de procesos, el involucramiento de los gobiernos locales, ha sido, y ustedes nos han señalado, el tema del financiamiento, que es muy importante. Ahora, ¿cómo avanzar aún más? Porque vemos que el BIES ha abierto este crédito al 4,99, pero con una limitación, porque hemos verificado hasta $53,000 vivienda de interés social. En cambio, como decía Johan Proaño, hay el otro tipo de crédito hasta 107,000 de crédito, y para una clase media, una buena vivienda. Sin embargo, eso cambia la tasa de interés, va al 9,28% aproximadamente. Hemos averiguado en el BIES, 107,000, que es diferente al 4,99, que es para la primera vivienda y que es de interés social, ingeniero Yantón. Bueno, aclaremos un poquito. Tenemos varias tasas de interés ahora. Hay una en números redondos del 5% para viviendas de hasta $53,000 en el BIES. Hay otras del 6% para viviendas de hasta $90,000, que nosotros estamos peleando que esa cifra suba a $107,000. Con eso ya se ataca mucho la clase media baja. Del Henry, fideicomiso BIS y BIP, está sí, funcionando sí, este crédito hasta $90,000, seis por sí, sí, ciento sí, 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 primera sí, sí, vivienda? sí, eso está funcionando. Ya. Yo, Ay, no sé si les hago una aclaración, un A puntito. ver, por Es favor. para viviendas de hasta $107,000. Sí, la vivienda puede costar $107,000, pero el crédito que le entrega el BIES es de $90,000. Y ahí tiene la tasa del 5,99%. sí, Disculpen la interrupción. sí, está bien. Muy oportuno. Entonces, sí, sí existen ahorita esos financiamientos, Miguel, pero yo quisiera irme a a otro problema que tenemos. Es de que el ciudadano ecuatoriano como que perdió su aspiración de tener vivienda y tiene otro tipo de endeudamientos. El problema que se enfrenta ahora es que hay mucho crédito al consumismo, y cuando el ciudadano ecuatoriano va a pedir el crédito, resulta que los bancos o el BIES no le prestan porque está muy endeudado. Yo creo que eso es un tema cultural que tenemos que también fomentar, de que para el ecuatoriano el mejor negocio es tener una vivienda a largo plazo. Nosotros hicimos una encuesta, Miguel, hace algún tiempo, donde se decía que el 88% de los ecuatorianos tienen como objetivo de vida, el objetivo principal de vida, tener vivienda propia. Para el 70% de los ecuatorianos, tener vivienda propia es sinónimo de seguridad. Acordémonos, Miguel, que aquí en el Ecuador lamentablemente la jubilación es muy mala, casi que los viejitos no tienen mucha esperanza, y tener una vivienda les resuelve mucho ese problema. Y el otro problema que tenemos es que apenas obviamente 3 de cada 10 ecuatorianos están afiliados al IES. Entonces te dejamos por fuera al 7 de cada 10 ecuatorianos del tema del IES.
Y es por eso que nosotros consideramos que en la banca hay que hacer algunos cambios, y no la banca, sino la superintendencia de bancos. Porque, por ejemplo, el banco quisiera prestar más a las clases más desfavorecidas con estas tasas especiales que existen. Pero resulta que les exigen a los bancos que demuestren ingresos formales de las personas. Y eso es casi imposible de que en las clases populares bajas que no están afiliados al BIES tengan una demostración formal de sus ingresos. Y ese es un tema que hay que cambiar. Debe haber otra metodología porque son personas que sí tienen sus negocios, que normalmente son negocios muy rentables, son muy recurrentes, pero no están afiliados, simple y llanamente no están afiliados. Y entonces yo creo que eso también es una jornada que tenemos que hacer, una romería, diría yo, para que las condiciones que pone la super de bancos también favorezcan a la gente pobre. Por último, que se establezca un seguro, alguna cosa por el estilo. Porque la gente pobre, ya se ha demostrado en las MIPIMES y todo este tipo de cosas, son muy buenos pagadores, pero es muy difícil conseguir clientes bancarizados en las clases populares. Y es por eso que también es un tema importante a tratar. En ese sentido, ingeniero Yandón, ¿cómo agilizar esos procesos? Bueno, lo que insistimos, que exista una política de vivienda y que exista un gabinete de la construcción o gabinete de la vivienda fuerte que pueda alinear todos estos. Estamos viendo, Miguel, que hay muchas entidades que son del mismo estado y que no están alineadas. Todos están de acuerdo. Cuando nosotros hacemos estas propuestas, todos hasta nos aplauden por las ideas, pero no ejecutan porque hay un problema, hay un desalineamiento, no hay un liderazgo potente y claro que les ponga a todas estas entidades a trabajar en la misma dirección. Y es una pena saber, Miguel, que en el Ecuador hay 600.000 viviendas de déficit, es decir, hacen falta 600.000 viviendas, de las cuales 500.000 pertenecen a las clases más populares y de las cuales 400.000 hogares viven en hacinamiento. Eso quiere decir, Miguel, que viven más de 3 personas por habitación. Entonces, ¿cómo podemos esperar que nuestro país se desarrolle con buena salud, con buena educación, con buen comportamiento social, cuando una gran cantidad de ecuatorianos crecen en hacinamiento? Y es por eso que nosotros debemos tomarlo más seriamente. La solución del problema del déficit de vivienda no es un problema nomás de resolver el tema de ciertas clases sociales o de generar empleo a los señores de la construcción, sino que es un tema social que hay que atacar seriamente. Ahora, nosotros, Miguel, de nuestra parte, estamos haciendo nuestro deber. Nosotros cada vez competimos más en Quito. Si hay 500 proyectos, hay 460 constructores, es decir, aquí se compite muchísimo. ¿Y eso qué es lo que ha obligado a que usemos nuevos temas constructivos, a que optimicemos los diseños, a que seamos innovadores, que investiguemos mejor el mercado para lograr que tengan unas viviendas muy bonitas? Yo sí le invitaría a Miguel algún rato que nos demos una vueltita para que conozca las viviendas BIS y VIP. Son extraordinariamente bonitas, son buenos diseños, son con materiales constructivos muy modernos. Y yo creo que eso es algo que estamos haciendo de nuestra parte, porque tenemos mucha competencia entre nosotros. Y eso nos obliga a nosotros ser óptimos, ¿no? Tenemos que mejorar nuestros procesos, nuestros temas constructivos, y estamos haciendo nuestra parte. Yo creo que aquí sí, para mí, sí, un resumen sería que exista un alineamiento de todas las entidades que tienen que ver con el tema de la construcción. Es inaudito, Miguel, que el presidente estuvo consciente a pedido nuestro de que la devolución del IVA exista, estuvo consciente de la reducción del IVA. Pero cuando ya se va a las entidades, digamos, más abajo, como el SRI, se inventan límites. Entonces ya no se logra lo que el mismo presidente pretendía. Se malogran las iniciativas del presidente, que él pretendía que se reduzca el valor de las propiedades. Pero claro, comienzan a aparecer otro tipo de intereses buenos probablemente, donde comienzan a pensar mejor en el tema fiscalista y no comienzan a pensar en que a la construcción hay que darle un gran apoyo. Eso sucede en todos los países del mundo, Miguel. Los que tenemos suerte de estar en otros países, vemos cómo se apoya a esta construcción, porque no es por apoyarle a los constructores, es por que lo ven como una herramienta de desarrollo muy, muy efectiva, muy viable.
Vuelvo con Paulina Viteri. ¿Y cómo agilizar estos procesos tan fundamentales? Y por otro lado, el tema que hablábamos tan importante como es el financiamiento, a fin de que haya este acceso al crédito y se pueda ejecutar estos programas de vivienda. Bueno, yo creo que digamos, Henry abarcó bastante completo lo que deberíamos nosotros pensar como país que hay que alinear, como iniciamos nuestra intervención todos, la principal, digamos, el principal trabajo que puede realizar el gobierno que entre al poder es alinear a sus instituciones con una articulación de las normas, los procesos y, digamos, instrumentar todos los incentivos que impulsen para reactivar sectores económicos. Todos estos tienen que venir de la mano con una articulación o un trabajo conjunto que permita que en el proceso no se pierda el fin. Porque si bien un gobierno a través de la asamblea, sabemos que en este caso particular, cualquiera de los dos partidos que puede llegar al gobierno este próximo domingo va a tener una mayoría de asamblea. Con una mayoría de asamblea todos pueden gobernar, todos pueden legislar, pero si en el tiempo un proyecto de ley que busca reactivar la economía, como han sido los últimos proyectos económicos que se han impulsado a través del gobierno, pierden su transitoriedad con las instituciones a cargo, entonces nos vamos a ver siempre estancados en las dificultades que hoy en día tiene el acceso a vivienda en Ecuador. O sea, el acceso a vivienda en Ecuador enfrenta desafíos derivados principalmente del déficit habitacional y de la complejidad o limitación en los procesos de adquisición y financiamiento. Yo creo que además de lo que ya hemos conversado, de cómo incentivar al sector inmobiliario, hay que incentivar al sector financiero para que en en un trabajo conjunto ambos sectores puedan alinear sus esfuerzos y mantener, digamos, estable todas estas políticas públicas. Y de eso debería encargarse un gabinete, como bien dice Henry, un gabinete de vivienda o de políticas de inmobiliario, porque es la única forma de que se escuchen las necesidades de ambos sectores para encontrar dónde estamos teniendo tropiezos. Si bien no hemos mencionado un poco de cifras, según el boletín de la Unidad de Registro Social, con corte creo que era julio del 2024, los hogares registran una distribución o condición habitacional que solamente en un 34% es una condición de vivienda aceptable, en un 39% una condición de vivienda recuperable, es decir, que requieren inversión para alcanzar condiciones adecuadas, y un 25% de viviendas irrecuperables. Por otra parte, el INEC también trae cifras de su encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo, y señala que el déficit habitacional cuantitativo asciende a 727 millones de viviendas, mientras que el déficit habitacional cualitativo a 1.610.800 viviendas. ¿Qué es un déficit cuantitativo? Para los que nos escuchan y no están un poco eh, familiarizados con estos términos, el déficit cuantitativo es más o menos cuántas viviendas faltan. Por ejemplo, las familias que viven con otros familiares que no tienen una vivienda propia, que pagan un alquiler, eso es un problema de cantidad. Se necesita, digamos, colocar más vivienda propia, lo que yo creo hoy en día que en la oferta existe, y el problema es la demanda todo este de toda esta línea que hemos mencionado con relación al financiamiento. Por otra parte, el déficit cualitativo es cuando sí hay una vivienda, pero está en malas condiciones. Puede tener problemas como falta de servicios básicos, agua, electricidad, materiales deteriorados o infraestructura insegura. Aquí el problema no es la cantidad, sino la calidad de las viviendas. Entonces, estos datos reflejan una brecha considerable
entre la oferta y la demanda de viviendas dignas, adecuadas y asequibles. Y en este contexto, el sector inmobiliario desempeña un papel estratégico para cerrar esta brecha y contribuir a la reactivación económica del país. Entonces, creo que es importante que todos estos esfuerzos que nosotros podemos enunciar en el día a día, que es parte de nuestro trabajo y que todo el tiempo estamos buscando que las políticas, digamos, se instrumenten de la forma correcta, que el centrar esto en un solo gabinete, en instituciones que se involucren en participar en la raíz de lo que trata de resolver el gobierno o lo que trata de resolver el próximo gobierno, que esté alineado a un esfuerzo en la cadena de estos actores. Arquitecto Johan Proaño, ¿cómo agilizar estos procesos que han abordado ustedes y también avanzar con el financiamiento tan importante para una vivienda? Definitivamente aquí necesitamos una acción conjunta, es decir, este no es un trabajo solamente de el gobierno nacional, no es un trabajo solamente de los promotores, no es un trabajo solamente de la banca, sino que tiene que ser un trabajo coordinado. La única manera que nosotros vemos de agilizar estos procesos es que realizamos esos trabajos conjuntamente de una manera organizada. Si es que hay un liderazgo en un gabinete sectorial, eh, en el cual se puedan ir viendo en primer lugar las necesidades, que se tome en cuenta la opinión de todos. Ahora tenemos, tenemos puertas cerradas en algunas instituciones y eso no cabe. Se tienen que tomar en cuenta las opiniones de todos los sectores involucrados en el sector o en la industria inmobiliaria, es decir, constructores, ¿Y cuáles banca. sectores para identificar, para señalarlos, que a veces se Eh, cierran? Necesitamos nosotros tener siempre un gabinete sectorial, como lo veníamos teniendo en años anteriores, ¿no? En donde estaban todos los organismos del Estado. Ahí estaba el Ministerio de Finanzas, el MIDUBI, el SRI, eh, los bancos, el Banco del Estado. Estaba también, si me recuerdas, Henry, qué alguien más en el gabinete sectorial? Ahí debe estar Inmobiliar, el SRI, el BIES, el Banco Central, el BEDE, la CFN, inclusive el tema de los municipios y los gastos, ellos deberían estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, los municipios y los GAS se incorporaban luego, que de acuerdo a Ujú. los requerimientos, pero estaban ellos en una mesa con los constructores, había también mesas con las instituciones bancarias, ¿sí? Y ahí es donde determinábamos cuáles podían ser las mejores acciones y las acciones que iban a ser más efectivas y de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo para poder llegar a los objetivos que estamos planteando ahora. Luego ya se tenían comisiones de trabajo y se iba viendo mes a mes los resultados. Entonces, esa considero yo que es la mejor manera de agilizar todo esto. Obvio, esto tiene que estar incluido dentro de una política de vivienda. Y la política de vivienda tiene que ser la que determine cuáles son cuál es el presupuesto, cuáles son los propósitos y por dónde tiene que encaminarse a la construcción de vivienda. Eso por el un lado, en estas mesas técnicas de los gabinetes ministeriales. Nos ha dado muy buenos resultados también estas mismas mesas técnicas a la hora de trabajar con los municipios. ¿Sí? Nosotros trabajamos con los municipios en el sentido de expresarles cuáles son las mayores preocupaciones de la ciudadanía, en dónde se están quedando los trámites y buscamos soluciones conjuntas. No podemos decir que es un método perfecto, no podemos decir que siempre nos hacen caso, pero en todo caso ya es un espacio de diálogo en el cual están municipio y administrado poniendo todo su contingente para que un problema pueda ser resuelto y que esos problemas y que la resolución de esos problemas lo que acarrea es simplemente disminución en todos los tiempos de trámite en la tramitología. Por lo tanto, son menores costos. Al tener menores costos, nosotros tenemos viviendas más asequibles. Al tener viviendas asequibles, mayor demanda. Con mayor demanda, construimos más,
generamos más empleo y obviamente ahí viene lo que usted mencionaba al principio de la entrevista, la finalidad social. ¿Qué es lo que pasa cuando generamos más empleo? Generamos mayor seguridad, generamos mayor igualdad y con esto vamos a poder hacer sostenible esa seguridad que de cierta otra forma se está ganando en las calles de forma armada, pero esta hay que hacerla sostenible en el tiempo y solamente con empleo e igualdad podemos hacerla sostenible en el tiempo. Muchas gracias por aportar a este análisis de cómo reactivar al sector de la construcción que generan fuentes de empleo y cómo impulsar los programas de vivienda tan necesarios para enfrentar el déficit habitacional que hay en el Ecuador. Muy amable al ingeniero Henry Yandún, presidente de Constructores Positivos, Paulina Viteri, directora de Operaciones y Asuntos Legales de la Asociación de Productores Inmobiliarios de Vivienda Pile Guayas, y el arquitecto Johan Proaño, emprendedor y constructor. Muy amables por su valioso aporte. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. También a quienes nos siguen a través de FM Ritmo de Ibarra Imbabura 103.5. De mi parte les deseo un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.